por las pantallas del Sistema Nacional de Televisión. Amalia, ¿cómo estás? Rolando, muy buenas tardes para vos y para todos nuestros televidentes. Mucha información para compartir con todos. Y vamos rápidamente hasta Yudico Lexa para darnos un adelanto con relación a este procedimiento tempranero que terminó en la detención de personas involucradas en un millonario robo. Yudico, ¿cómo estás? Rolando, Amalia, buenas tardes. Así es, 2 importantes allanamientos fueron realizados en la ciudad de Luque desde muy tempranas horas de esta jornada. Estaban en la búsqueda de 2 responsables, en este caso estamos hablando de sospechosos todavía, del asalto en perjuicio a un surtidor dependiente de una gasolinera que está ubicada sobre la calle 11 de septiembre de la ciudad de Fernando de la Mora, que pasó el 18 de mayo. Según se puede observar en las imágenes de circuito cerrado. En instantes les vamos a contar sobre el despliegue realizado hoy por parte de la policía para la captura de ambos. Guerra contra Chespiritos en Luque. Nuestro compañero Mariano López está con los detalles. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Amalia? El saludo a vos, a Rolando y a todos los televidentes. Estamos en Cañada San Rafael, en Luque. Fíjense en esas imágenes de circuito cerrado, cómo llevaban una heladera que fue sustraída de este local, una lomitería. Es solamente uno de los casos perpetrados por jóvenes que serían adictos al crack. Todas las casas de la comunidad que visitamos hoy ya fueron visitadas por estos delincuentes. Enseguida les vamos a contar los detalles y mostrar más evidencias del acecho de los Chespis aquí en la ciudad de Luque, considerada ya zona roja. ¿Se puede destrabar o no el paro que está listo para este lunes? Hay una reunión importante a estas horas. Nuestra compañera Fernanda Chamorro está con los detalles. Y hay posibilidades, Amalia, Rolando, de que finalmente se logre destrabar este paro de buses con varias empresas o varias federaciones, gremios que se fueron acoplando en los últimos días. De hecho, ahora estamos hablando de un cuarto intermedio de unos cuantos minutos que se dieron en esta reunión. Posterior a eso seguirán analizando los gremios de transporte si es que llegan a aceptar o no las condiciones que establece el gobierno para que este paro no se dé. En instantes, los detalles. Una vieja práctica, la comercialización de medicamentos robados de centros asistenciales, terminó en la detención de un trabajador de la salud. Lucas Toledo, ¿cómo estás? Excelente, Rolando, Amalia, el saludo más que cordial para ustedes y a los televidentes. La 7ª región sanitaria, los directivos detectaron esta irregularidad, dieron aviso a los uniformados de la División de Investigación de Hechos Punibles y anoche realizaron varios procedimientos que terminaron en la detención de un enfermero que prestaba servicios en el hospital de Fran. Con él, 2 personas que tenían en su poder medicamentos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En instantes, todos los detalles. A personas con 55 años cumplidos o por cumplir este año y más el sábado 12 de junio y el domingo 13 de junio en 19 vacunatorios masivos y por terminación de número de cédula. De 0 a 4 el sábado, de 5 a 9 el domingo, son las terminaciones de número de cédula. Desde el lunes se habilita el registro de las personas mayores de 18 años. Desde el lunes 14 de junio ingresan al sitio web vacunate.gov.pi para que se inicie la inscripción de estas personas. Ya está con nosotros Yudico Lexa para contarnos detalles sobre este procedimiento policial que se realizó a tempranas horas en el marco de la investigación de un violento asalto, a juzgar por lo que veíamos en las imágenes de circuito cerrado, Judith. Sí, Rolando, corresponden a ese caso que cuenta con imágenes de circuito cerrado que en su momento ya hemos recabado. Vamos a repasar con ustedes y la teleaudiencia
para poder contextualizarles porque seguramente lo recordarán. Esto ocurría el 18 de mayo pasado en la ciudad de Fernando de la Mora, en perjuicio a este surtidor dependiente de una gasolinera que está ubicada sobre la calle 11 de septiembre, a plena luz del día. Y en el horario allí que se puede observar en las imágenes, llegaban estos delincuentes. Inicialmente uno llegó e hizo una compra pequeña y después sorprenden al administrador que estaba justamente saliendo para ir a un depósito. Lo despojan de su mochila, que tenían en su interior la suma aproximadamente 150 millones de guaraníes. Una información que ellos manejaban a la perfección. La policía sospecha que la información se les cedió de adentro, que probablemente se haya filtrado, por lo que no se descartan que existan cómplices, probablemente empleados de la empresa, teniendo en cuenta que estos delincuentes manejaban incluso la característica o el dato de quién era el administrador, que justo en ese momento salía con destino a un depósito, a una entidad bancaria. Vamos a hablar sobre el procedimiento realizado hoy porque son 2 allanamientos desarrollados en la ciudad de Luque. Uno de ellos en Cuarto Barrio de Luque, cerca de las 5 de la mañana. La comitiva fiscal policial del área central irrumpía en este domicilio donde buscaban a Ricardo Gabriel Aranda Cáceres, de 31 años. Sería un integrante de Barra Brava conocido, sería de la Barra Brava del Sportivo Luqueño. Él mismo nos contó eso en entrevista. Tiene antecedentes por homicidio doloso en grado de tentativa y él sería uno de los sospechosos de este asalto. La policía lo relaciona con la persona que descendió de la motocicleta para concretar el robo a mano armada, según se observa en las imágenes de circuito cerrado. Tanto es así que en su vivienda, aparte de lograr su detención, encontraron varias evidencias relacionadas al hecho investigado, entre ellas las prendas que él presumiblemente utilizó en esa fecha para cometer el asalto, incluso un calzado deportivo demasiado similar, porque como pueden ver ustedes, las imágenes son bastante buenas, en alta calidad. Vamos a repasar con ustedes el momento en que la comitiva fiscal policial llegaba hasta el sitio para el allanamiento. Vamos a fondo. Afuera, afuera, todos los que están ahí afuera, afuera. Mano arriba. Tiene interno. Vale, ya guardamos tu pistola, ya está dominado, ¿vale? Ricardo. Bueno, de esa manera era detenido esta mañana Ricardo Gabriel Aranda Cáceres, de 31 años, en Cuarto Barrio de Luque. Por otra parte, de manera simultánea, se llevaba a cabo otro allanamiento en zona del barrio Itapuamí, todavía en la ciudad de Luque. Allí lograron otra detención. Sería el supuesto conductor de la motocicleta que participó de este millonario robo. Se trata de Gerardo Álvarez Danilchuk, de 37 años, quien posee también antecedentes similares al primer detenido y también sería un integrante Barra Brava de la ciudad de Luque. Hay videos también que muestran el momento en que la policía llevaba a cabo la inspección de su domicilio, lo que se encontró allí, que en este caso incrimina también con el hecho investigado. Vamos a repasar con usted lo que decía más temprano el comisario principal Rubén Paredes, jefe del Departamento de Investigaciones de Central, sobre el procedimiento. Sabemos y manejábamos de que ellos son integrantes de la Barra Brava del Luque. Uno, por lo que lo encontramos en el lugar, que eran bandera de otros clubes, que ellos mismos dijeron de que eran trofeos, lo que significa que le habían robado después de un partido, ¿verdad? Ahora, ¿por qué enfocamos todas las barras bravas? Porque siempre se ve y se habla de que son violentos, de que siempre hay droga de por medio, armas de por medio, homicidio de por medio. Entonces,
Para nosotros la detención de estas dos personas es importante, sacarle de circulación y a jugar también por los antecedentes que tienen. Los dos tienen antecedentes por homicidio doloso, uno tiene 3 antecedentes, 2 por homicidio doloso y perturbación a la paz pública, lo que se refiere a justamente la guerra entre ambas hinchadas. Y aparte de eso, las armas que van a ser peritadas. En el tema de las armas, acá a 2 puntos es importante analizar. A través de los números que tienen, su procedencia y qué hecho les relaciona. Y también a través de los disparos, a través del sistema IBIS, el banco de datos, a ver a qué hechos les relaciona efectivamente con la prueba científica. Ahora, comisario, con respecto a este hecho de robo en perjuicio a esta gasolinera, donde vemos en las imágenes que tenían la información exacta del momento en que iba a ir el administrador para un depósito, ¿reunieron suficientes evidencias en contra de ellos que los implican con ese caso? Claro que sí. La característica física, la forma, el arma, las prendas. Y hay un punto muy llamativo en el horario que ingresó. Por eso es que vamos a apuntar a los trabajos técnicos de los teléfonos celulares para ver quién es el cómplice dentro de la estación de servicio. Bueno, hablamos también con las 2 personas detenidas. Ambas, como era de esperarse, negaron su participación en el hecho y les consultamos sobre las incautaciones en sus domicilios porque en ambos lugares fueron encontradas armas de fuego. Uno de ellos mencionó que es guardia de seguridad y esa sería la explicación del por qué él tenía en su poder el arma de fuego. Escuchemos la entrevista. ¿Podemos hablar contigo? ¿Te sindican este asalto vos? ¿Hiciste o no? No. ¿No? No. ¿No tenés nada que ver? Nada que ver. ¿Las armas que se encontraron acá entonces de quién son? Un trabajo de custodio. Trabajo de custodio. ¿Paso de la barra? Sí, sí. ¿De qué grupo? ¿De qué grupo sería? Bueno, también repasamos con ustedes el momento de la llegada hasta la base de investigaciones de Central de Gerardo Álvarez Danilchuk, el segundo detenido que sería el supuesto conductor de la motocicleta. ¿Por qué siento que la policía llega hasta vos? ¿Vos sos integrante de Barra Brava? Gerardo, la plata que estaba en tu casa, ¿de qué sería? ¿Producto qué sería? Bueno, cabe destacar que también la policía encontró en el segundo allanamiento que se desarrolló en Itapuamí, Luque, una importante cantidad de dinero. Estamos hablando de billetes de 100.000 guaraníes que no se descarta sea todavía producto del millonario robo en perjuicio a este surtidor. De esa manera, esta comitiva fiscal policial saca de circulación a 2 presuntos asaltantes que concretaron este golpe y no se descarta estén implicados en otros hechos más también. Estamos hablando de integrantes de Barras Bravas que incluso cuentan con antecedentes por homicidio doloso en grado de tentativa y varias prohibiciones. Rolando, Amalia. Perfecto, Judith. Gracias por este completo informe. Y ya recibimos a nuestra compañera Blanca López. Está también con un procedimiento que se da en la zona de San Vicente con esta falsificación de marcas. Estamos contigo, Blanca. Gracias, compañeros. Y bueno, estamos en una vivienda en donde prácticamente todas las habitaciones eran utilizadas para guardar estas mercaderías que estamos viendo en imagen. Aparentemente estamos hablando de falsificación de marcas. En algunos casos tienen el etiquetado y en otros casos no cuentan aún con el etiquetado. Sin embargo, estamos hablando de casi $500.000 en pérdidas para los financistas de la piratería y también del contrabando fiscal o Campos. Así es, en virtud del trabajo de inteligencia que hizo la Policía Nacional y las entidades encargadas de la investigación, se pudo llegar a este depósito clandestino, ¿verdad? Ya pueden ver que estaba el ciudadano de origen boliviano en presencia de su abogada defensora. El mismo no manifestó ninguna situación con respecto al origen del mismo, pero se nota a simple vista con respecto al origen
Primero el tema de la falsificación, ¿verdad? Que es una burda falsificación, aunque podés ver también que la calidad de algunos son bastante buenos, ¿verdad? Y también con respecto a las documentaciones, el mismo no pudo acreditar documentos con respecto a la importación y exportación de los mismos, ¿verdad? Esto hablamos de una pérdida millonaria fiscal porque hay empresas legalmente constituidas que aportan al fisco para representar estas marcas internacionales en Paraguay. Así es, justamente ya están las entidades, los estudios jurídicos que representan a las marcas, se encuentran ya presentes quienes están evaluando con respecto al valor económico y nos están hablando de esas cifras que están mencionando con respecto al golpe a estas personas que están al amparo de la ley, que están trabajando en forma clandestina. Juan, si podés mostrar eso que estábamos viendo, esa campera que estamos viendo ahí, fiscal, por ejemplo. Esa es una materia prima hasta el momento, pero por los colores que tienen, blanco, rojo y azul, prácticamente ya podemos saber qué marca le iban a implantar. Así es. Estuvimos buscando acá en el local con respecto a maquinarias que podían utilizar y llegamos a la conclusión de que netamente es depósito de este local y se van distribuyendo de este lugar a distintas entidades, tanto de Asunción como Departamento Central, estos productos. Comisario Bombran, ¿cómo llegan a esta casa? Porque a prima facie uno mira y parece una casa de familia. Así mismo, aparentemente mirando una vivienda familiar, ¿verdad? Pero a través de los seguimientos que es lo que está realizando el personal mío que está en el servicio de inteligencia, ¿verdad? Ubicaron este lugar dándole seguimiento al aprehendido en este momento, ¿verdad? Estas prendas provendrían de Bolivia. ¿En cuáles de los sistemas ya vienen con las etiquetas o estarían etiquetando en algún lugar? No, estarían etiquetando en otro lugar. Nosotros no ubicamos la etiqueta en este lugar, pero como lo decía, vamos a darle otra vez otro seguimiento y tratando de ubicar también las maquinarias si tienen en el área de la capital o central. Estamos hablando de conocidas marcas. ¿De cuántas marcas más o menos se ha falsificado las prendas de vestir? Casi de todas las marcas están acá. Así como a la vista que tenemos, de todas las marcas están acá. Y no solamente prendas de vestir, hemos visto, por ejemplo, cintos de una conocida marca, Dolce & Gabbana, que también estaban trayendo esas cosas. Sí, y tratan siempre de comercializar de todas las marcas y así como los que están mencionando, tenemos acá a simple vista también cintos y estamos viendo, vamos a dilucidar bien por marcas y vamos a ver cuántas marcas exactamente tenemos acá. Sí, fiscal, algo que me llamó la atención también dentro de todo esto, marcas nacionales, ahí se llegó la máquina. Si nos puede explicar, fiscal Juan Sileja, ahí se encontró la máquina. Aparentemente, ¿qué podría hacer esta máquina, comisario Bombran? Vamos a verificar bien. ¿Qué sería? ¿Qué? Una serigrafía. Bueno, estábamos hablando de dónde se etiquetaba estas prendas que vienen con los colores de las empresas, pero posteriormente se estaría etiquetando. Estamos hablando ya, esto sería la etiquetadora. Esta máquina se utiliza de plancha los efectos de implementar en las prendas de vestir, ¿verdad? Según nos están diciendo los especialistas, está bien, es nuevita en caja, todavía no se usó esta maquinaria, sin uso está. Oficial Martínez, ¿nos puede mostrar así con una de las prendas más o menos para que la gente entienda? Porque a veces uno compra una prenda. Acá justamente este es del Club Olimpia. Estos son bordados. Estos son bordados, evidentemente se ve, ¿verdad? Donde no coincide, ¿verdad? Con la característica establecida, ¿verdad? Para las marcas que son prendas originales, ¿verdad? Tiene un bordado bastante apócrifo, ¿verdad? Bastante irregular. Como así también acá vamos a estar teniendo los que son impresos. Son estos, por ejemplo, la marca Nike, por ejemplo, que son impresos a través de estas planchas. Con la forma, ¿verdad? Y que se ponen así y posteriormente a través del mecanismo de este aparato se plancha y ya sale la marca. ¿Es un equipo eléctrico? Es un equipo eléctrico, una plancha con calor, ¿verdad? Que impregna
en la tela o en la base, ¿verdad? De acuerdo a la programación que tenga, ¿verdad? La marca que quiere, en este caso, que ponen estas gentes. Bueno, solíamos ver algunos lugares, compañeros, en que se falsificaban una marca específica. Acá vemos también prendas de Disney, inclusive, que están sacando ya con los dibujos animados. Sí, tenemos con dibujitos animados, tenemos prendas para niños, de todo hay acá. ¿Una pérdida de cuándo? Y una pérdida sería de 300 a 350 millones de guaraníes tenemos acá a la vista, ¿verdad? 350 millones de guaraníes. De guaraníes aproximadamente. Bueno, esto va a ser llevado a los depósitos de aduana en Mariano Roque Alonso posteriormente para hacer el conteo. Lo que están haciendo es un relevamiento y como ya ven, no solamente marcas internacionales, sino también marcas nacionales, como por ejemplo lo que es las remeras del Club Olimpia, son fabricadas en Bolivia y traídas a Paraguay, donde se les coloca las respectivas etiquetas y ahí ya entra. Pasan la frontera sin etiqueta y llegan a la capital y se produce el etiquetado, se pone en el bolsado y en algunas marcas estamos viendo inclusive que ya tienen los distintivos de la respectiva marca, compañeros. Increíble lo rápido. Inclusive las bolsas. Hacerlo también con estas máquinas. Bueno, gracias Blanca por eso. Bolsas de todas las marcas ahí. Gracias. A personas con 55 años cumplidos o por cumplir este año y más, el sábado 12 de junio y el domingo 13 de junio en 19 vacunatorios masivos y por terminación de número de cédula. De 0 a 4 el sábado, de 5 a 9 el domingo. Son las terminaciones de número de cédula. Desde el lunes se habilita el registro de las personas mayores de 18 años. Desde el lunes 14 de junio ingresan al sitio web vacunate.gov.pi para que se inicie la inscripción de estas personas. Con 54, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Es momento de hablar un poco de todo lo que fue vertido hoy en conferencia de salud, un poco de actualización epidemiológica, también las buenas nuevas en cuanto a la vacunación, pero vamos a arrancar un poco con esta frase que, según la doctora Amarilla, identifica lo que estamos viviendo. Estamos en guerra prácticamente y el mayor enemigo sigue siendo el COVID. Tenemos que iniciar diciendo que prácticamente en todo el país estamos en zona roja, es decir, hay una alta transmisión de la enfermedad en todos los puntos básicamente del país y ni hablar de los casos de muerte, ¿verdad? A este punto se habla de que la gente o el doble de personas está muriendo en comparación al mismo periodo de los últimos 5 años. Incluso el doctor Guillermo Sequera hacía un poco de referencia a que quitando el COVID la gente está muriendo más, 2 veces más. Esto quiere decir que hay algo que nos tiene que despertar la atención, la conciencia para tomar en serio lo que se está viviendo y en consecuencia también actuar con las medidas de bioseguridad que ya todos conocemos. ¿Qué es lo que decía el doctor con respecto a la situación epidemiológica a nivel país? Compartimos. Esto es un balance de las últimas 2 semanas nada más. No vemos los datos históricos, sino las últimas 2 semanas nada más. Y vemos en una escala de 4 o 5 colores. Paraguay está pintado en un color nomás, el más grave. Paraguay totalmente está en rojo, a excepción de Alto Paraná y Canindeyú, que como les mostré recién, está en aumento. Puede ser que la semana que viene todo el país esté con transmisión comunitaria a nivel 4 o en alerta máxima. Si nos vamos, estos son los departamentos, pero si nos vamos a más fino, desagregamos más la información, vamos a ver que prácticamente 128 distritos, que corresponden casi a la mitad del territorio nacional, está hoy en transmisión comunitaria nivel 4. Si continuamos de esta manera, el Paraguay se perfila a tener 60.000 fallecidos para el término de este 2021. Es un número que definitivamente es muy grande y mucho mayor al comparativo, como decíamos, de los últimos años. En cuanto a internaciones, también es importante decir que a este momento la gran mayoría de los hospitalizados son menores de 60 años y existe lastimosamente una vulnerabilidad extra cuando se habla de los hombres, que evidentemente eso se tiene que analizar porque generalmente los hombres fallecen más que las mujeres a causa de COVID, pero
son realidades que se tienen que reportar semana a semana desde la Dirección de Vigilancia de la Salud. Y ahora sí vamos a hablar un poco ya también del tema vacunación, porque para mañana y el domingo se prevén jornadas de vacunación masiva, al menos en Asunción, Central, Cordillera y otros departamentos que vamos a compartir en instantes nada más, porque de hecho tenemos una plaquita que indica, porque mañana sábado 12 de junio, que en realidad es feriado, tienen que acudir las personas que tengan terminación de cédula del 0 al 4 y el domingo 13 de junio personas que tengan terminación de cédula del 5 al 9. Ahí está, vamos a desplegar entonces la plaquita y queremos compartir con ustedes sábado 12 de junio 0, 1, 2, 3, 4 y domingo 13 de junio 5, 6, 7, 8, 9. De 7:30 a 17 horas en todos los vacunatorios masivos. Insisto en las localidades y distritos que van a tener esta posibilidad: Asunción, Central, Cordillera, Alto Paraná, Caguazú, Canindeyú e Itapúa. Los demás distritos, estamos hablando ya del resto del país, sobre todo Chaco Paraguayo también, recién a partir del lunes, y ellos van a tener otro calendario que se va a regir más o menos de la misma manera, pero distribuyendo los números de terminación de cédula para el resto de la semana. Obviamente mañana empieza la vacunación en estos lugares que mencionábamos, pero va a continuar después también, no es que se acaba el fin de semana. Ahí está, para el resto de las regiones sanitarias, lunes 14 de junio, 0 a 1, martes 15 de junio, 2 a 3, miércoles 16 de junio, 4 a 5, jueves 17 de junio, 6 a 7 y viernes 18 de junio, 8 a 9. Ahora, la gran pregunta que se hace la gente es, ¿tenemos suficientes vacunas para todas estas personas de 55 a 59 años, 55 y 55 años por cumplir en el transcurso del 2021? Porque se hablaba de que existía un gran interés y se estima que son por lo menos 100.000 las personas que están inscritas, registradas entre esa franja etaria precisamente. Y atención con la decisión que se toma desde Salud Pública. Eran 50.000 y piquito las dosis remanentes luego de esta semana de vacunación y a esta se le va a inyectar 98.600 dosis de AstraZeneca que inicialmente estaban contempladas para segunda dosis. Es un paso, podemos decir, de riesgo, porque decía el doctor Castro, esperamos que esta semana lleguen más vacunas de tal manera, este mes lleguen más vacunas de tal manera a seguir garantizando primera, segunda dosis para todas las personas que se apliquen, por supuesto, y entren al esquema de vacunación. Insisto, este calendario es para el resto de las regiones sanitarias. Vamos a poner nuevamente el que corresponde a Asunción, a Central y decíamos Alto Paraná también, Cordillera, que es este, sábado 12 de junio, 0, 1, 2, 3 y 4. Domingo 13 de junio, 5, 6, 7, 8 y 9. De 7:30 a 17 horas en los vacunatorios masivos. Ahí está, ya estaba circulando, de hecho yo vi por el WhatsApp, ¿verdad? La gente ya hizo circular la lista de vacunatorios y eso es muy importante, Rolando, Amalia, porque se nota que cuando se comunicó esto, enseguida prendió ya la iniciativa de ir comunicando la información. Eso es importantísimo, la lista de vacunatorios, porque solamente van a estar en algunos departamentos y en algunas ciudades nada más, porque hay, por ejemplo, departamentos que vacunaban en 3 o 4 ciudades. Esta ocasión se va a limitar a una sola ciudad en la mayoría de los casos, con excepción de Central y Asunción. Yo creo que podemos ir leyendo. Sí, podemos, sí. Asunción, Secretaría Nacional de Deportes, Facultad de Derecho, el Sanatorio La Costa, Autobat de la Costanera, Centro de Convenciones del Mariscal, Shopping del Sol, Cooperativa Universitaria Itá Enramada. A ver. Departamento Central ahora. Vamos con Fernando de la Mora en el Polideportivo Municipal de Fernando de la Mora, que es masivo. En San Lorenzo, la sede social cooperativa San Lorenzo, barrio Cocueré. En Villa Lisa, el Paseo Parque de la Salud Villa Lisa, que es masivo. En Lambaré, el Polideportivo de la Cooperativa de Lambaré. En Ñembú, el Cerro Ñembú. En Mariano Roque Alonso, Eximefor sobre Ruta Transchaco. Y Capiatá, el Centro de Vacunación COVID Capiatá. Y también los departamentos. Fíjense lo que les decía. Vamos a empezar por Cordillera. En Cordillera, el único lugar donde van a inmunizar va a ser en el Teatro Municipal de Caacupé. En Alto Paraná va a ser en la Gobernación del Alto Paraná, vacunación masiva. En Caguazú, en el Hospital de Policía Santa Rosa de Lima, esto en Coronel Oviedo. En Canindeyú va a ser en el Club Nacional de Salto del Guairá. Y en Itapúa, si bajamos un poquitito más, ahí dice, va a ser en el Centro Cívico Encarnación, Centro Cívico de Encarnación. A tener en cuenta
y que los otros departamentos estén expectantes para cuando también se habilite, para no ir de balde mañana también. Solamente en estos puntos se van a habilitar. Así mismo es, como dice Rolando, es muy importante, y el resto de las demás regiones sanitarias, como decíamos recién, ya para el lunes y por terminación de cédula, como íbamos compartiendo. Así entonces las cosas con respecto a la vacunación para mayores de 55 o por cumplir 55 este año. Es muy importante, son 100.000 más o menos los inscriptos, y obviamente que va a aparecer ya en el día mucha gente que no se inscribió, pero también quiere acceder a la vacunación. Por última vez compartimos entonces quienes arrancan ya para este fin de semana: sábado 12 de junio, terminación del 0 al 4, y el domingo 13 de junio, terminación 5 a 9 en los departamentos y distritos que estábamos compartiendo hace instantes nada más y que leíamos con Rolando y con Amalia. Hablemos también un poco de este cambio que se presenta ahora en la vacunación para mujeres embarazadas, porque finalmente podemos decir que se libera siempre y cuando la mujer embarazada tenga más de 18 años y que esté con 20 semanas de gestación en adelante. Lo que se va a pedir ahora es básicamente que se registre, o que se registre, claro, en el portal, que reciba el agendamiento por parte de Salud Pública a través de esa llamada telefónica, y tiene que presentar el certificado médico. Eso sí o sí, pero explican que es más que nada para poder certificar que la persona está siguiendo sus controles y que tiene la recomendación de que se aplique esa vacuna. Ahora, lo de las enfermedades de riesgo o alguna enfermedad subyacente ya no es necesario. Lo que decía el doctor Castro al respecto. Vacunación en embarazadas. El Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones dispone habilitar para la vacunación contra COVID-19 a toda mujer mayor de 18 años embarazada con 20 semanas de gestación o más, que se encuentre registrada, que esté agendada. Este sistema de agendamiento lo están haciendo por vía telefónica en organizaciones internas en cada región y vacunatorio. Y el último requisito, que cuente con la indicación de vacunación presentando el formato de certificado médico proveído por el Ministerio de Salud, firmado y sellado por el profesional a cargo del control prenatal, que puede ser médico de familia, médico ginecobstetra o licenciada en obstetricia, sin que esté consignado el factor de riesgo. Es muy importante que esta situación esté bien aclarada, por la sencilla razón que queremos consolidar el control prenatal y la consejería antes de la vacunación. Bueno, ahí está. Y la particularidad que se da con las mujeres embarazadas, a diferencia de los adultos, es que cuando el adulto de por ahí no está registrado en la página web, se inscribe nomás allí en el momento y le aplican la vacuna. Siempre se recomienda desde Salud Pública que, bueno, uno vaya ya prescripto, pero si no se da, pues bueno, se le registra allí. Ahora, con las mujeres embarazadas no se aplica lo mismo, porque tiene que estar registrada, agendada, porque le llaman para avisar qué fecha le toca, qué día, qué hora, y además tiene que acompañar sí o sí a la asistencia a este certificado médico que avala que puede aplicarse la vacuna Moderna y que, bueno, tiene más de 18 años y tiene más de 20 semanas de gestación. Así que esas son las diferencias que existen entre una vacunación y otra. Y hoy, nuevamente en conferencia de salud, salió la pregunta sobre lo que respecta al intervalo entre la Sputnik V, y a diferencia de algunos días atrás, cuando en el Twitter del Ministerio de Salud daban a conocer una fecha como la que marcaba si te toca de 3 semanas o de 3 meses tu intervalo, hoy dieron otra fecha. Hoy hablan del 18 de mayo como la fecha definitiva. Si te vacunaste antes del 18 de mayo, te toca el intervalo de 3 semanas. Los que se aplicaron la vacuna Sputnik V luego del 18 de mayo, esos son los que reciben la vacuna, la segunda dosis, con un intervalo de 3 meses. Lo que decía el doctor Castro al respecto. Habíamos anunciado ya en su momento que la agencia Gamaleya había dicho que el extender el periodo hasta 3 meses no varía la respuesta inmune, incluso puede mejorarla. Ante esta situación, y después con las llegadas de componente 1 en mayo, que fueron 40.000, y nuevamente ahora en junio, componente 1, es por eso que desde el 18 de mayo en adelante, todas aquellas personas que recibieron la vacuna Sputnik, no tenemos el componente 2, por lo tanto, a partir de ese momento que habíamos anunciado en conferencia de prensa, se extendió el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Bueno, ahí está entonces clarificando una vez más lo que respecta a la vacuna Sputnik V. Así que animarse a la gente a que si no se registró lo haga ya, y a esperar un poco, ver un poco también el movimiento mañana, Rolando, Amalia, porque así como están las cosas, son muchos los números de terminación de cédula que van a ser vacunados tanto el sábado como el domingo en algunos distritos y departamentos.
hay que ver un poco la afluencia de personas en esos días. Definitivamente mañana va a ser un día muy importante y así como están las cosas de gran afluencia. ¿Por qué razón? Estamos hablando de una franja etaria muy activa que todavía trabaja, va a aprovechar el fin de semana y cuando se habilita la franja etaria generalmente siempre hay mucha gente. Sumale a eso que son las terminaciones de cédula, 5 terminaciones, lo que se va a tener en cuenta, entonces es evidente que va a haber muchísima gente. Lo importante más allá de todo es que se vacunen, que se vacunen. Que se vacunen y lo que decía Violeta también, que esto se da masivo sábado y domingo. Eso no quiere decir que el lunes no puedas llegar a uno de estos vacunatorios e igualmente recibir la dosis. Y otro dato, que también aquellos que no están registrados se pueden registrar ahí. Sí, generalmente te hacen el registro ahí o si no te puedes registrar en el momento, una hora antes de ir, si es una cuestión rapidísima. Ahora, hay nomás una cuestión, ¿verdad? Todo queda sujeto a la disponibilidad. Convengamos que vamos medio ajustadito allí porque tenemos 140 y pico mil de dosis para este grupo y son 100.000 los inscriptos. Si se habla que hay un 30% que aparece en el día nomás sin registrarse, yo diría que es mejor que la gente vaya lo antes posible, no postergarlo demasiado porque uno nunca sabe, ¿verdad?, si llega o no llega la dosis. Y otro dato importante también, ya que estamos hablando de esto, es que desde la medianoche del sábado, o sea, del lunes, ya se va a poder inscribir las personas de 18 años en adelante, con enfermedad o sin enfermedad de base. Se hablaba mucho de eso, finalmente optaron por ir ya general, seguramente para tener también un panorama de qué cantidad de inscriptos tienen también para gestionar las vacunas. Eso va a ser un parámetro muy importante. Quiero creer que con estas determinaciones que se están tomando, un tanto arriesgadas incluso, quiero creer que hay información tal vez que nosotros no sabemos todavía de llegada de vacunas en los próximos días, en las próximas semanas. Quiero creer, ¿verdad? Porque, como decíamos, se va a utilizar lo que estaba guardando para segunda dosis, para la primera, de casi 100.000 personas. O sea, es un paso arriesgado, pero en estos tiempos, así como estamos y con el avance, pero imparable del COVID, creo que son decisiones que se tenían que tomar nomás luego. Gracias Violeta por todos estos detalles. Seguimos hablando del COVID-19 porque un estudio realizado por las autoridades del Ministerio de Salud muestran lo que realmente es el impacto de la pandemia en nuestro país. Se estiman que los números reales de Asunción y Central rondarían casi los 800.000 positivos. El estudio sobre cero prevalencia arroja resultados más certeros del impacto de la pandemia en territorio paraguayo. Según lo recabado por Vigilancia de la Salud y el CONACYT, a nivel de Asunción y Central, el porcentaje de positivos supera el número de 20, una cifra muy alta que muestra una gran cantidad de personas que tuvieron el virus pero no fueron a consultar o no se acercaron a notificar el caso, por desconocimiento o por ser asintomáticos. Precisamente la mayor parte de ellos no presentó ningún síntoma, pero dieron positivo, un 88% en Asunción y un 72% en Central. ¿Qué factores son comunes e inciden? La hipertensión, la diabetes y la obesidad principalmente. Se estima que los números reales solo en el departamento central serían de entre 700.000 y 800.000 casos positivos en la zona metropolitana. Podemos estimar cuántas personas ya dieron positivo, ver cuántas personas dieron positivo en esos territorios también. Hoy de los más de 300.000 casos que existen en el país, probablemente 150.000 son de esta zona o 200.000 son de Central y Capital. Y bueno, y ahí a partir de ahí podemos hacer alguna estimación por algunos ajustes, que probablemente estamos hablando realmente de 700.000 o 800.000 casos que también ocurrieron aquí en este territorio. ¿Cómo está la epidemia ahora? Prácticamente estamos en el ojo de la tormenta. La capacidad de testeo tiene que estar apuntando realmente a las personas que están enfermas. Hoy hay que tomar las medidas. Hoy las medidas no farmacológicas son el arma, ¿verdad? Si pudiésemos testar muchísimo, sí, que se haga todo el mundo donde quiera y que sepa que está positivo, ¿verdad? Antes de visitar a los abuelos, bueno, me hago el test. Antes de irme a trabajar, me hago el test. Si tuviéramos esa capacidad, genial, ¿verdad? Pero no tenemos esa capacidad y lo importante es priorizar por lo menos para las personas que necesitan. A ver, ¿cómo puedo decir? Esto es algo que ya sabíamos. Ya los modelos teóricos nos muestran que el tamaño de la pandemia obviamente es más grande. Lo que estamos haciendo es generar datos propios, ayuda a la planificación de siguientes olas principalmente. Ahora estamos en una que es mucho más grande. Entonces,
y también tiene algunas particularidades, el hecho que afecte a personas más jóvenes. Es un aprendizaje permanente, un aprendizaje para nosotros también. Las autoridades admiten que no hay capacidad de realizar testeos masivos. Por eso la recomendación sigue siendo extremar las medidas de cuidado y realizarse hisopados ante el mínimo síntoma del virus. Impotencia y decepción con lo que pasó en Encarnación con respecto al personal de Blanco. Estaban vendiendo medicamentos. ¿Cómo estás, Lucas? El placer, como siempre, saludarte, Amalia, a todo el equipo de los televidentes. Lastimosamente tenemos que hablar de esta situación que se presentó en horas de la noche en Encarnación. Es un enfermero de nombre Juan Salazar, quien prestaba servicios en el Hospital Regional de Encarnación y también en el Hospital Distrital de Fran. El mismo estaba detrás del robo y la venta ilegal de medicamentos con sello del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Cómo se descubre esto? Un familiar cercano a la séptima región sanitaria que estaba justamente requiriendo medicamentos, investiga a través de las redes sociales y llamativamente encuentra esta situación, da aviso justamente primeramente a las autoridades de la séptima, luego a la Policía Nacional, y es investigación de hechos punibles que realiza luego el trabajo. Realizan una compra simulada, contactan con esta persona que estaba vendiendo todo tipo de medicamentos para pacientes internados con COVID y posteriormente, tras varios operativos, lograron detener a Juan Salazar y a 2 cómplices más con medicamentos en el interior de un automóvil justamente con el sello del Ministerio de Salud. Escuchemos parte de lo que mencionaba el comisario Hugo Florentín, jefe de la División de Investigaciones de la Policía aquí de Encarnación. Y vamos a decirle, una compra fingida que nosotros hicimos. Personal de con eso pudo obtener suficiente prueba como para poder demostrar que la denuncia realizada era, vamos a decirle, sostenible. Inmediatamente después de eso se llegó a la aprehensión de otro ciudadano y eso llevó a realizar un allanamiento en horas de la madrugada. Y en la primera aprehensión como en el allanamiento, se obtuvo más evidencia respecto a lo que se está investigando. Esto todavía está en una etapa preliminar. La idea de nosotros es llegar a ver cómo, quién y cuándo se sustrajo esos elementos, esos remedios del centro de salud. Nosotros llegamos a contactar con esa persona. Claro, se sabía de antemano, ¿verdad?, que él estaba ofreciendo. Y bueno, se pudo dar con él a través de eso y fingir una supuesta compra, ¿verdad? Todo eso fue también dirigido por la Fiscalía, ¿verdad? Parte de lo que manifestaba el comisario Hugo Florentín con relación ya al procedimiento que realizaron para detener a Juan Salazar, enfermero del Ministerio de Salud, y también a sus cómplices. También escuchemos lo que refería el director de la séptima región sanitaria, el doctor José Carlos Acosta, quien lamentó obviamente llegar hasta esta instancia con un enfermero que recientemente fue nombrado y comisionado hasta el Hospital Distrital de Fran para contener esta situación por COVID que estamos viviendo en la actualidad. Él mismo lamentó el hecho y no descarta que más profesionales de la salud estén implicados detrás del robo y la venta de medicamentos de manera ilegal. De medicamentos de uso público para la gente que necesita, para la gente humilde. Por otro lado, se trata de un funcionario que totalmente ahora con esto está, digamos, bastante complicada su situación, ¿verdad? Esto surgió a raíz de una denuncia que el día de ayer nada más habíamos realizado tanto los directores del hospital regional, estaba conmigo la administradora de la séptima región, que fortuitamente justamente un familiar suyo desde el viernes pasado que estaba internado por COVID en nuestra institución, en el hospital regional, y la cuidadora, que sería como otra familiar, había comentado que había un servicio de delivery de venta de medicamentos y que justamente esos medicamentos tenían el logo de uso institucional, ¿verdad?
Bueno, eso nos enteramos antes de ayer y decidimos hacer la denuncia para que se investigue y rápidamente, coincidentemente, el día de ayer también seguía el ofrecimiento de los medicamentos. Los agentes acá de investigación rápidamente también agradeciendo a ellos que actuaron prontamente. Ya en horas de la tardecita noche se dio la aprehensión del delivery. Primeramente él dio los datos del licenciado implicado, que también en el transcurso de la noche, como a las 21 horas, acompañamos a los efectivos policiales y estando en su guardia en el hospital regional fue aprehendido y bueno, ahora están ya acá recluidos y la investigación está iniciando, ¿verdad? Es lo que manifestaba el director de la 7ª región sanitaria con relación a esta lamentable situación. Los medicamentos aparentemente fueron robados del Hospital Distrital de Fran. Se investiga de cómo este enfermero hacía para sacar tantos medicamentos sin que se le descubra en principio. Se presume de que aparentemente él también aprovechaba las recetas de los pacientes y estos medicamentos nunca llegaban a los familiares de pacientes que realmente estaban necesitando y él traía para vender, y también se investiga otros métodos que utilizaba para sacar los medicamentos del Hospital Distrital de Fran, compañeros. Qué terrible realmente, Lucas, porque posiblemente es una práctica que ya la venían realizando, pero de alguna u otra forma en esta pandemia todo esto golpea y mucho más. Gracias Lucas por este contacto. Cambiamos de tema, seguimos hablando de la tragedia vial ocurrida en Tacuatí, departamento de San Pedro. En el transcurso de esta jornada, un grupo de agentes fiscales fueron a verificar las condiciones en las que se encontraba el puente, ya esto dentro del marco de la investigación abierta por el Ministerio Público. Hasta el momento, solo un funcionario del MOPC fue destituido por este caso. El colapso del puente de hormigón erigido hace unos 20 años sobre el arroyo Lorito en Tacuatí, San Pedro, se produjo por una serie de factores, negligencia y desidia de las autoridades que no adecuaron la estructura para soportar el tránsito de camiones pesados por esta vía y tampoco intervinieron a tiempo cuando se detectaron severos daños estructurales. El propio director de Caminos Vecinales del MOPC, ingeniero Rodolfo Segovia, confirmó que luego de la denuncia de pobladores solo pudieron realizar algunos arreglos parciales hacia una de las cabeceras, pues ni siquiera contaban con materiales suficientes para los trabajos ni viáticos para los operarios. El resultado, el colapso y la pérdida de vida de 3 compatriotas, entre ellas doña Wilma Villalba de Fernández, quien debía llegar a Asunción para un control médico post-COVID. Estaba en una camioneta al mando de Juan Galarza, quien solo pudo rescatar a un acompañante, mientras la mujer salió despedida del vehículo, terminó sepultada y rescatada varias horas después. Indignado el joven, exigió cárcel a los responsables de esta desidia criminal. Una porquería de personas son esta gente. Nadie se acercó nada. Ni si devuelven al vehículo 0 kilómetros, que sea, todo lo que sea, que se meta en el traste de ese vehículo. No le va a devolver a la señora Wilma con nosotros. No le va a devolver. Ellos tienen que ir a Tacumbú, esto que hicieron esto. El ministro de Obras fue a la zona de la tragedia, anunció la designación del ingeniero Gustavo Núñez en reemplazo de su colega Roberto Argaña en la división Puentes del MOPC, así como una investigación técnica a cargo de especialistas en hormigón para este tipo de infraestructuras viales y el relevamiento de todos los puentes del país para saber en qué condiciones se encuentran. Hemos designado a través de una resolución ahora al ingeniero Pablo Yugovich, que va a encabezar. Él es patólogo, o sea, especialista en la cuestión del hormigón, con un equipo del ingeniero Gavilán y su gente, que tienen mediciones, o sea, tienen el instrumental técnico de avanzada para hacer una buena investigación, una auditoría a fondo de todo lo que se hizo, si se hizo conforme al diseño del puente, en qué condiciones estaba. Algunas cosas ya están a la vista después del hundimiento del puente,
Entonces, ese equipo de auditoría va a ayudarnos a tener toda la información precisa al respecto de qué es lo que pasó. Y también he decidido hacer una auditoría de todos los puentes en el país para tratar de evitar que no suceda ninguna desgracia parecida de aquí en adelante. La Fiscalía también conformó un equipo para la investigación penal, en principio por el delito de homicidio culposo. La tarea estará encabezada por el agente anticorrupción Omar Legal, quien este viernes también viajó a la zona para realizar un relevamiento preliminar para una posterior pericia técnica. Lo cierto es que la desidia y la negligencia estatal cegaron la vida de 3 personas en una tragedia que pudo haberse evitado. Vamos a... ¿sí? No. Hablábamos de esto que estaba empezando recién un funcionario destituido, pero evidentemente la responsabilidad es mucho mayor. Claro que sí, muchas personas están involucradas. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Nelson Espínola, un contacto vía Zoom para ver cuál es la situación ya a estas horas. ¿Cómo estás, Nelson? Buenas tardes, Amalia, Rolando y a toda la audiencia. Así es, en el transcurso de esta mañana, el fiscal Osmar Legal estuvo de visita aquí en la zona de Tacuatí. Pidió 24 horas al Ministerio Público para levantar todas posibles para un mejor estudio, para determinar los casos que se registraron aquí. Acá hubo 3 fuertes, dice el fiscal. Bueno, la investigación es incipiente todavía, pero vamos a llamar a declarar desde que el que empezó con el trabajo para el puente, que data desde hace 25 años atrás. Ya posteriormente el fiscal se reunió con los pobladores aquí, inmediatamente se acercaron los vecinos de Cruce Tacuatí y advierte, si en 24 horas no empiezan los trabajos, ellos van a tomar las calles, según estaban manifestando los pobladores, porque aquí se paralizó todo, paralizó los trabajos, el trayecto cortado. Hay una importante cantidad de personas desde la ruta 8 que tienen que entrar a diarios hacia la zona de Santa Clara, Tacuatí. Bueno, paralizado completamente y amenazan con una manifestación el día domingo si es que no se solucione esto en 24 horas. Hablamos con el fiscal Osmar Legal, estuvo presente aquí en el lugar del hecho, estuvo analizando lo acontecido ayer en horas de la madrugada, aquí específicamente sobre el arroyo Lorito, ubicado en la zona de Tacuatí. Lo que decía el fiscal Osmar Legal. Vinimos acompañados del profesional técnico del Ministerio Público, con equipamiento, hizo volar el dron y hizo otros estudios sacó toma fotográfica y relevamiento de datos técnicos. Ese informe nosotros lo tendríamos eventualmente al final de la semana. Eso paralelamente a los informes que vamos a solicitar al MOPC y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por el tema o por la arista de las documentales técnicas, los planos de construcción y demás mantenimientos que eventualmente se debían hacer o que se hicieron, y para ir siguiendo la línea investigativa. ¿Incluía esto desde la empresa que tuvo a su cargo la construcción del puente? Esta etapa investigativa está en un estado incipiente. La amplitud abarca tanto a las empresas, el análisis de los contratos, el análisis de la licitación en sí, desde el llamado, los mantenimientos, los trabajos técnicos. O sea, estamos todavía en una etapa bastante amplia donde los sujetos investigados son básicamente todos los que tuvieron relación con el trabajo. ¿La fiscalización también? Así mismo, todo eso. Aparte de eso, en el lugar tomamos declaraciones de vecinos, uno de ellos quien declaró que se puso en comunicación con funcionarios del MOPC y que posteriormente a eso vinieron fiscalizadores y que evidentemente lastimosamente sucedió lo que sucedió después, ¿verdad? O sea, eventualmente la prognosis nos indica que hubo un aviso antes a funcionarios del MOPC, y eso es lo que vamos a ir cotejando objetivamente con lo que vayamos relevando. Bueno, Nelson, ¿cómo hacen las personas afectadas en estos
momentos para poder circular, porque hay muchos colonos, principalmente, que ayer ya estaban manifestando su preocupación porque les corta totalmente el acceso. Así mismo es, Rolando, y acá habilitaron unos puentes auxiliar, digamos, vamos a ir con la cámara para mostrar un puente auxiliar abajo hacia la zona norte de donde se encuentra el puente, un puente auxiliar. Ahí se observa un puente auxiliar que mandaron a hacer los vecinos conjuntamente con los colonos menonitas, pero es muy peligroso, pasa por encima del caudal hídrico. En este caso, si de repente uno se cae, bueno, cualquier momento puede ocurrir una tragedia nuevamente, porque acá es una zona muy transitada, se utiliza mucho este trayecto, y bueno, y ya impacientes también los pobladores y los vecinos de esta zona, Rolando. Perfecto, Nelson. Vamos a estar expectante también a la reacción de los pobladores que anuncian una manifestación del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Decía que solamente esperan que concluya la pericia al Ministerio Público para que puedan proceder a la reparación, a la restauración de este puente. Gracias, Nelson. Compartimos esas expresiones. A ver. El ministro de Obras Públicas ayer también estuvo en el lugar haciendo las verificaciones correspondientes. Y bueno, esperemos que a través de los sumarios administrativos que se están llevando adelante al interior del Ministerio de Obras Públicas se deslinde responsabilidades. Ese puente fue construido en el año 2000, no fue en nuestra administración. Lo que sí nosotros hicimos es habilitamos 3 accesos al distrito de Tacuatí. Tacuatí no tenía acceso asfaltado y nosotros habilitamos 3 accesos. Uno por la ruta 3, que es donde se cayó el puente. Otro por la zona de Azoteí y otro tramo de Horqueta Tacuatí. Bueno, y lamentablemente ese puente se cayó, reitero, tiene 20 años, no fue nuestra administración y vamos a hacer todas las evaluaciones correspondientes. De hecho, cuando los pobladores hablaron de las dificultades que podían tener el puente, del Ministerio de Obras Públicas ya inició las intervenciones, pero reitero, yo no quiero profundizar en eso porque hay un sumario que se está haciendo al interior del Ministerio de Obras Públicas y bueno, vamos a esperar la conclusión de ese sumario para deslindar las responsabilidades. ¿Va a ser en breve eso, presidente? Ya se está haciendo y también vamos a arreglar el puente, pero para eso necesitamos que la Fiscalía termine también su trabajo forense. Entonces estamos esperando que la justicia haga su parte para nosotros iniciar la intervención del arreglo del puente, que lo vamos a hacer. Con relación al ministro Bin, sobre la posición en cuanto a dejar el cargo a cargo realmente de usted, ¿qué diría al respecto? Ya que la cree que puede renunciar o irse del MPC. No, los cargos de todos los ministros están siempre a disposición del presidente de la República, ¿verdad? Yo no quiero ser injusto con nadie, ¿verdad? Sabemos nosotros que hay que hacer un proceso para deslindar las responsabilidades, ¿verdad? Y tenemos que ser justos, ¿verdad? El ministro Vins, es muy difícil que la cabeza del ministerio conozca la situación de cada obra que hay en el interior del país. Para eso hay direcciones que tienen que hacer la evaluación y los mantenimientos pertinentes y permanentes, y más cuando hay reclamos de los ciudadanos que ya tienen alguna preocupación por algunas obras que pueden generar peligro para la ciudadanía. Entonces todo eso se va a hacer y esperemos que culmine el sumario y así deslindar las responsabilidades. Muchas gracias. Bueno, por el momento no hay anuncio entonces de cambio con respecto a esa cartera. Fue construido en el año 2000, decía el presidente de la República, pero fue durante su gobierno donde se asfaltó ese tramo y donde también tenían que haber observado si ese puente estaba en condiciones de soportar tanto peso. Lastimosamente terminó con la vida de 3 personas. Avanzamos con más información y aparentemente se le viene la noche al gobernador Hugo Javier. ¿Por qué? Porque la Comisión de Control de Gastos COVID del Parlamento y así también algunos concejales departamentales acercaron cierta documentación hasta la Contraloría. Aseguran que hay irregularidades en algunos gastos.
El senador liberal Amado Florentín ratificó que en base a la verificación de la rendición de cuentas realizada a último momento ante la Contraloría por la Gobernación de Central, saltan a la luz facturas cuando menos llamativas. Hugo Javier González destinó del $1 millón que recibió para la emergencia sanitaria unos 5.000 millones de guaraníes a una fundación u ONG que a su vez justificó con una factura de casi 905 millones de guaraníes, por ejemplo, un servicio de licencia e impacto ambiental a cargo de una empresa cuyo local no se pudo encontrar. También en la rendición de cuentas aparecen millonarias facturas de cuya legalidad existen serias dudas. La presentación en la Contraloría de la Gobernación de Central tiene un alto, por lo menos, tiene un alto contenido de indicio de corrupción, y eso es lo que se está investigando en este momento. El gobernador no puede transferir su responsabilidad a esta ONG, porque según la ley de presupuesto, las gobernaciones y las municipalidades son responsables de la distribución y utilización de los recursos públicos transferidos por el fisco. Así es que acá hay una serie de irregularidades. También estuve mirando la denuncia de los concejales departamentales referidos a facturas falsificadas. Ya algunos concejales departamentales habían presentado similar denuncia. Ahora se suman los cuestionamientos de parlamentarios. Se espera que la Fiscalía tome intervención en cuanto al dinero público administrado por Hugo Javier González en Central. Lamentablemente tenemos que hablar del caso de Analía Rodas porque hasta el momento no se sabe nada de ella. Ya son varios meses, de hecho, que está desaparecida. Y ahora la familia pide con más fuerza, en compañía de un abogado, que exista investigación al respecto, que se la busque realmente. Y en ese sentido, para recapitular un poquitito, pasaron ya 7 meses de su desaparición. El 27 de noviembre del año pasado, ella abordó un vehículo que tendría como destino a Paraguarí, pero desde ese día no se tuvo noticias de la mujer y según algunos informes brindados por una compañía telefónica, la celda de la ubicación de su teléfono nunca salió del radio de San Antonio, lugar en donde residía. El profesional de derecho que acompaña a la familia aclaró que la misma no tenía ningún conflicto familiar como para que salga y no retorne a su hogar. Vamos a escuchar a la tía de Analía pidiendo, por supuesto, que la investigación continúe y la busquen, que es lo más importante. Sinceramente, avances no tenemos nada. Hasta esta fecha solo sabemos ahora que esta semana se nombró a un agente especial para que le ayude a la fiscal en la investigación del caso. Anteriormente solo íbamos y veníamos en la fiscalía y nos decía la estamos buscando. Hace un mes yo le pregunté a la persona quien solía atenderme si me podía dar el nombre o contactarme con la persona que estaba investigando el caso de Analía. Me dijo que no. Pero ahora en esta semana, el oficial que se nombró recientemente para que se ocupe del caso, sí, enseguida él me llamó, se puso a cargo, me informó de todos los avances. Y no sabemos dónde ni un rastro. Y también lo llamativo, su celular nunca salió de la ciudad de San Antonio. Entonces quiere decir que desde el momento que ella se fue, ya no tuvo más contacto con nadie. Ya no publicó más nada en su Facebook, en su Instagram, nada. Y su hermana y eso denunciaron después de 10 días porque pensaron que ella apagó nomás su celular porque estaba pasando un momento difícil, entonces que se estaba relajando y medio desconectándose del mundo. Y la gente de la fiscalía tiene que hacer su trabajo. ¿Y cuándo se movilizaron? En enero recién. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que pedirle ayuda a otra persona para que se vaya a preguntar, para que nos ayude qué están haciendo. Y en enero recién ellos se fueron a la casa de Analía. Perdieron un mes de tiempo. Quiere decir que ella nunca llegó a San Bernardino, no sabemos dónde está. Y lo que a mí me preocupa, al saber que ella sí tenía problema con su novio, creo que era por motivo de celos, entonces, ¿dónde se fue ella? ¿Y por qué el novio no se presenta? ¿Por qué no da la cara y no nos ayuda en el tema? Hasta el momento no lograron destrabar el paro previsto de transportistas para el día lunes. Nuestra compañera Fernanda Chamorro está con estos detalles. Fernanda, estamos contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amalia? El saludo a Rolando y a todos los televidentes. Exactamente, continúa de hecho una reunión que se está desarrollando a estas horas desde esta mañana junto con miembros del equipo del Viceministerio de Transporte, también gremios de transportistas que están reunidos aquí para ver si es que llegan a algún tipo de acuerdo. La información que tenemos hasta el momento es que no lo están logrando, que no hay posibles visos de solución en cuanto a lo que hace referencia al paro que se tiene previsto para desde el próximo lunes 14 de junio. Estamos aguardando la salida de alguna persona, algún vocero. Ya nos informaban también que el viceministro Víctor Sánchez no va a estar dando declaraciones y si lo hace va a ser vía Zoom, pero de manera presencial no lo hará. Por lo tanto, estamos esperando más que nada ya la postura de los empresarios del transporte que estarían terminando esta reunión. Decimos, hasta ahora no hay visos de solución, hasta ahora no hay posibilidad de destrabar ni poder negociar para que el paro no se desarrolle la próxima semana. Es por eso que estamos muy atentos, más todavía también teniendo en cuenta la cantidad de federaciones, de gremios que se fueron sumando posterior a esta situación. Así que estaría terminando ya próximamente la reunión. Estamos muy al pendientes con respecto a qué es lo que va a pasar, por sobre todo en las calles, para los usuarios del transporte público. Como siempre, aparentemente los usuarios van a tener que ingeniarse para llegar a destino. Todo apunta a eso y que ellos nuevamente van a salir con lo que están queriendo, porque tuvieron más de una semana prácticamente como para poder negociar, llegar a un acuerdo y destrabar esto, teniendo en cuenta sobre todo la situación que estamos atravesando. Sí, están saliendo también algunos representantes del Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta que participaron miembros del Ministerio de Hacienda, de SEDECO, de otras instituciones también, no solo el Viceministerio de Transporte, y ahí ya me informaban que dentro de un ratito iban a estar bajando transportistas, como también otras autoridades más. Están de hecho ahí acordando ya algunos detalles. Ahí viene César Ruiz Díaz, vamos a hablar con él y con otros transportistas también con respecto a esto, si es que qué es lo que va a pasar también para los próximos días. Hay que ver si va a ser el subsidio finalmente la solución para destrabar esto, claro. Fernanda. Exactamente, bueno, don César Ruiz Díaz, estamos en vivo para Canal 9, queremos saber, no sé, con otros representantes también de los gremios, si podemos salir acá afuera también con algunos representantes, ahí están ellos. ¿Con quién? ¿Ustedes me indican con quién hablamos primero? Bueno, finalmente, ¿se logra destrabar este paro o no llegaron a un acuerdo? Seguimos en negociación, ahora decretamos un cuarto intermedio porque hay una convocatoria en el Ministerio del Trabajo a la cual debemos asistir por una cuestión de respeto y de poder ir agotando las instancias de conciliación. Entonces estimamos que a la tarde continuaremos trabajando sobre el tema de los planteamientos que existen de ambos lados, por lo que podemos decir de que vamos por buen camino. La esperanza y la fe de que esto se solucione para ambos lados, para el gobierno y pasajeros y para nosotros, tenga un equilibrio en la toma de decisiones. Es lo único que nosotros auguramos. ¿Podría solucionarse hoy? Uno siempre tiene la esperanza de que se solucione hoy y si no es hoy sería mañana. Pero hay que buscar la solución. Por eso dejamos en cuarto intermedio esta discusión de números y vamos ahora a una reunión con el Ministerio del Trabajo que también tiene la obligación de generar ese ámbito conciliatorio. Con respecto al 0% de rentabilidad que ofrecen desde el gobierno, ¿cuál es la postura que tienen? Nosotros estamos en condiciones de renunciar a porcentajes de rentabilidad. La discusión se basa justamente en cuál es el porcentaje de renuncia que puedo dar a una empresa a fin de que mantenga un equilibrio económico-financiero para la subsistencia de su empresa. Entonces estamos en discusión, creemos que eso va, repito, por buen camino, pero el margen de rentabilidad es una cuestión que toca y no solamente al sector empresarial, sino al sector privado. Es lo mismo que le planteemos hoy a los funcionarios públicos, una reducción de sus salarios, y eso creo que es discutible. ¿Cuál es el camino para que se solucione todo esto y no haya paro? ¿Qué tiene que pasar, don César, para que ustedes digan, bueno, levantamos el paro, estamos de acuerdo?
Mayor diálogo, mayor comprensión, ceder nosotros, ceder ellos, armonizar los números, buscar un equilibrio parcial a la prestación del servicio, de modo a seguir evitando las quiebras que se van dando en el sector empresarial del transporte. Y con respecto a esta rentabilidad, ¿qué tiene que pasar para que ustedes digan, o cuáles son los números a los que se tienen que llegar para poder levantar este? Le hemos manifestado que nosotros estamos en condiciones de renunciar inclusive a un porcentaje muy importante de la rentabilidad, dejándola en 7%, y renunciamos a 11%. De ese 18%, 12% era, por así decir, dentro de todo otra vez lo neto que quedaba para ustedes. Exactamente, muy buen punto. La gente entiende que nosotros ganamos 18% por cada pasajero que transportamos. Al 18% hay que restarle los costos inherentes a la operación y queda en un 11.7%. Entonces nosotros podemos renunciar a esa diferencia y dejarla en 7%. Gracias, don César. Alejandro Sucolillo, también, los visos que tienen, o por lo menos las expectativas, ahora ya continuado a esto nada más es que se reúnen con gente del Ministerio del Trabajo. Sí, entiendo que hay una reunión ahora con el Ministerio de Trabajo y después obviamente la idea es retomar las conversaciones con las demás autoridades. Un punto muy positivo es que realmente se logró un renunciamiento muy importante de parte del sector en lo que es el servicio convencional. Lo que no mencionó el compañero César Ruiz Díaz es que se hizo un renunciamiento del 100% de la rentabilidad empresarial en el servicio diferencial para poder llegar a un número más aceptable y más pagable también de parte del Estado. Entonces, en ese mix, digamos, de renunciamiento del 100% de la rentabilidad empresarial en el diferencial y casi el 50% básicamente en el servicio convencional, que se logra un precio con el que nosotros podemos seguir operando y seguir manteniendo toda la operación. Eso sería a partir del mes de abril, pero de hecho, para el mes de marzo, o la operativa de marzo, que es la que está en discusión de primera mano, hemos renunciado al 100% de la remuneración empresarial, el 100% del costo financiero de la flota, que son dos puntos que obviamente pesan mucho en la estructura de costos, con lo cual nosotros reconocemos que se continuaría un perjuicio al sector hasta el mes de marzo, y a partir del mes de abril tratar de ir cubriendo una parte importante de nuestros costos y proyectar las ganancias para el segundo semestre del año y empezar a ganar, ya normalizar los ingresos del sistema a partir del 2022. Eso ha sido una posición nueva de parte del sector y una posición nueva también de parte del gobierno, que empiezan a reconocer más de los costos de operación que antes estaban en discusión, como el billetaje electrónico, como el costo financiero de la flota, y obviamente eso lleva a que tengamos cada vez una tarifa técnica más cercana a la realidad y podamos mantener el equilibrio en las empresas cubriendo el 100% de los costos. Este renunciamiento en cuanto a costos de diferencial también aplicaría para el resto de los meses entonces de este año, incluido el que estamos viviendo ahora. Eso es lo que está en discusión, o sea, hablamos ya del el servicio prestado desde marzo y abril, que son los meses que todavía no se ha cobrado el subsidio, y esos son los meses que están en discusión. También se está hablando de cómo se escalonaría la remuneración empresarial a partir del segundo semestre del año, para que obviamente no impacte directamente en el flujo de caja del Estado en este momento, y esa es la discusión que está en cómo se llevaría adelante, cuánto sería la tasa y qué criterios utilizar para esa aplicación. Pero de momento nosotros ya hemos hecho un renunciamiento muy importante para todo lo que es la operación que hoy estaba en discusión. Estamos también dispuestos a hacer renunciamientos a futuro, pero necesitamos tener previsibilidad y saber que vamos a poder cubrir en un corto plazo todos los costos del servicio, porque de aquí tiene que salir un nuevo sistema de transporte. Y si ese sistema de transporte, a pesar de ser más caro o tener más subsidio del Estado, se mantiene en el nivel actual, no va a generar una conformidad de parte de la ciudadanía. Necesitamos que de aquí salga un sistema mejorado, un sistema con mayor calidad, con mayor frecuencia, y que se sienta en las calles realmente el impacto de haber tomado esta decisión. Si ya hubo estos renunciamientos por parte del gremio o de los gremios de transportistas, ¿por qué no estamos hablando todavía a estas horas de un levantamiento ya del paro? Y hay todavía una diferencia de criterio, porque realmente el gobierno lo que está buscando es poder adaptarse a su flujo de caja actual, y obviamente eso está muy limitado porque han tenido una baja de ingresos. Por otro lado tenés los costos del oxígeno, de los costos sanitarios que se están incorporando. Entonces hay una serie
de factores que están afectando los ingresos y disminuyendo y aumentando las necesidades de parte del Estado, y ellos lo que plantean y lo que necesitan es tratar de calzar el costo adicional del transporte público dentro de todas esas otras necesidades que van surgiendo. Entonces lo que nos plantean es que nosotros vayamos postergando cada vez más esos ingresos, y nosotros estamos buscando también un equilibrio para poder brindar un servicio ya inmediatamente mejor. ¿Podría haber levantamiento hoy entonces después de esta reunión con el Ministerio de Trabajo, o todavía es muy difícil eso mencionar ya? Yo espero que sí, tengo mucho optimismo. De hecho, como siempre mencioné, es la última medida que estamos buscando a que no llegue a eso, y creo que estamos muy cerca. Ya el hecho de haber consensuado cuáles son la mayor parte de los costos del sistema, y hoy solamente estar discutiendo en qué momento se incorporaría la rentabilidad empresarial, qué volumen de rentabilidad empresarial, cómo poder tomar parámetros para poder medir esa rentabilidad empresarial, y sobre todo cuándo vamos a reconocer el 100% de los costos, porque el planteamiento inicial de ellos fue recién a partir de junio. Nosotros hablamos de que tendría que ser inmediato si es que vamos a poder por lo menos cubrir los costos del servicio, pero estamos ya en una discusión técnica, estamos muy cerca y yo creo que vamos a poder llegar a un acuerdo. ¿A qué hora esta reunión con el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo es a la 1, o sea, ya se fueron para la reunión. Yo no voy a estar participando de esa reunión, pero sí vamos a seguir esperando y aguardando la respuesta de los gremios también para saber qué tanto podemos acercarnos a la propuesta que nos ha hecho el gobierno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces culmina lo que es esta reunión aquí en el Viceministerio de Transporte, pero como ya mencionaban, va a continuar también todo el trabajo a nivel del Ministerio de Trabajo. Valga el juego de palabras, para ver finalmente qué se puede hacer, porque ya estamos a las puertas de este posible paro que se daría el día lunes. Cualquier medida de fuerza que se adopta, ya sea de transportista o cualquier otro gremio, generalmente se llama una tripartita, porque forma parte del protocolo para tratar de destrabar, pero si ya no llegan a un acuerdo con el Viceministerio del Transporte, difícilmente lo puedan hacer en el trabajo. Gracias, Fernanda. Vamos hasta el Alto Paraná, uno de los departamentos del país que también está sintiendo la situación del oxígeno en sus diferentes centros asistenciales, Joel. Rolando, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a los televidentes. A los números fríos, la cantidad elevada de fallecidos también se suma a esta preocupación para los familiares de pacientes. Desde hoy, Alto Paraná entra en alerta roja por falta de oxígeno en los centros asistenciales. Estuvimos recorriendo, conociendo la realidad también de las empresas proveedoras, quienes mencionaron que están trabajando al tope y limitando la cantidad para el público en general. Hasta 3 balones por familia están vendiendo, y también ya para el sector industrial se ha suspendido para poder proveer hasta donde se pueda a los familiares de pacientes y a esta necesidad acuciante que ingresa también en la lista el Alto Paraná. Los números de fallecidos han elevado, pero de manera sideral, preocupante. Los niveles de contagios también están bastante elevados. Hablamos con el doctor Carlos Pallarolas explicando la situación del hospital de contingencia. En este momento no es ya por una prohibición, sino es porque ya no disponemos para hacer la recarga, porque nuestro tanque está trabajando exclusivamente, el tanque sin la planta productora de oxígeno, sin el apoyo del tanque criogénico, y al no tener tanque criogénico ya no podemos hacer recargas, ni tan siquiera para nuestros balones de oxígeno que usábamos regularmente y que recargamos en nuestra planta. En este momento no estamos teniendo, estamos haciendo una recarga externa. Por ello es que no estamos proveyendo ya a nadie oxígeno, porque inclusive si cargamos los nuestros, estamos bajando aún más la pureza de nuestro oxígeno. Entonces, para que no bajemos esa pureza, entonces estamos manteniendo exclusivamente la provisión de oxígeno para el hospital integrado. Es decir, doctor, estamos al tope. Estamos al tope, trabajando al tope de la situación y de la cantidad de oxígeno que tenemos. Nuestro tanque está produciendo a casi 3.000 litros cúbicos por minuto de oxígeno, y lo que está dando sustento a todo nuestro hospital. Doctor, si esto se va descontrolando, ¿vamos a poder hablar de una crisis de oxígeno? Y en cierto sentido sí, estamos cerca. En este momento estamos viendo cómo saldar la situación. Necesitamos una provisión urgente. Estamos con nuestras autoridades trabajando las 24 horas de tal manera poder ver. Hoy puede ser que tengamos una carga importante y ojalá esto se dé.
de tal manera poder tener un suspiro y poder hacer por lo menos la recarga de nuestro oxígeno, no porque no estamos sin, las ambulancias inclusive están contando sin oxígeno, porque está exclusivamente, y si necesitamos un transporte de un paciente que esté requiriendo transporte con oxígeno, no podemos hacerlo. Así está la situación ahora en Alto Paraná, doctor. Así está. No es que queremos asustar, sino esta es la realidad que tenemos. No es para asustar, es para que la gente entienda. Y al que se quiera asustar, ojalá y se asuste y tenga en cuenta que esta es la situación por la que estamos pasando y la que nunca quisimos llegar, ¿verdad? Bueno, las empresas proveedoras de oxígenos también decíamos que están limitando, pero ya no hay en venta en el mercado balones de oxígeno, solamente para recarga. Uno para adquirir ya es medio imposible, hacen de todo. La zona de Caguazú también están buscando por otras zonas. Incluso lo de Encarnación están viniendo a Ciudad del Este para poder proveerse de este vital insumo que es de vital importancia en los últimos tiempos en esta pandemia, compañeros. Joel, muchas gracias por este completo informe. Sin lugar a dudas, la situación del oxígeno se siente en prácticamente todo el país. Vamos a cambiar de tema, vamos a recibir ahora a nuestro compañero Mariano López, porque la guerra ya está establecida por parte de los vecinos en Luque contra los adictos. ¿Cómo estás? Muy bien, Amalia, y hay unas fotografías bastante fuertes que van a ver ustedes de un joven que sería adicto a las drogas, que ya entró en varias casas de este barrio. Fíjense en las imágenes, el tono rojo que ven ustedes a la altura del rostro efectivamente es producto de una golpiza que recibió por parte de los vecinos. ¿Y por qué? Vamos a pasar ahora a las imágenes de circuito cerrado y presten atención a las imágenes de circuito cerrado porque se ve como unos jóvenes están llevando una heladera consigo. Nosotros estamos aquí en una lomitería, un carrito lomitero que está justamente al costado de la ruta aquí en zona de Cañada, San Rafael, porque de este lugar es donde robaron esta heladera y nos cuenta acá Tracy, la dueña, que esta no es la primera vez que entraron a robar, Tracy. No, la verdad que no, esto ya es el colmo. Nosotros con mi esposo decidimos emprender este negocio y en un mes nos han entrado 3 veces a robar. ¿Verdad? La primera vez fue llevaron la garrafa, la freidora y los insumos. La segunda vez entraron y llevaron prácticamente todo, hasta la espátula, el cuchillo, la cebolla. Pero esta tercera vez ya es el colmo de la manera que entra, ¿verdad? No tienen miedo de nada, no tienen vergüenza. Y llevaron la heladera en su espalda, o sea, ya es el colmo cómo hasta este punto hemos llegado, ¿verdad? ¿Cómo se pasea, mira, por el barrio con tu heladera? Así mismo, nosotros hemos hecho la denuncia, tenemos nuestra denuncia acá de las 3 veces que nos han robado, ¿verdad? Pero igual nunca vemos a la policía accionar. Pero para el colmo, esto ya pasó a la fiscalía, se le agarran los presuntos autores y les sueltan, les dejan libre. Dice la fiscalía que no hay pruebas contundentes como para agarrarle, ¿verdad? Nosotros estamos llegando ahora a Amalia, a Rolando Televidente, junto a otros vecinos que están allá justamente esperándonos para poder conversar también, mientras que voy con otra de las vecinas. En tu caso, doña, me decía, en esta misma calle a vos te asaltaron. Sí, a mí me asaltaron a las 6 de la mañana, llegando acá, y bajó de una moto y me dijo, la plata, la plata, la plata. Me agarró de mi cuello, me tiró al suelo. Y ellos querían la plata y me pegaron y llevaron mi mercadería y me dejó inconsciente y me salvó un vecino. Y así de brutal como... De brutal, ellos no perdonan nada, a nada no perdona, morir y así únicamente no le importa nada. Bueno, quiero que miren bien porque en estas viviendas, Amalia, Rolando, televidentes, sin exagerar, en todas estas casas aquí en la compañía Cañada San Rafael, ya entraron a robar estos delincuentes, según cuentan los propios vecinos que no respetan horario. En tu caso, ¿dónde vos que te entraron a robar? Sí, ¿qué tal, Mariano? A mí, sinceramente, ya no sabemos cómo hacer denuncia, porque hacemos una denuncia y lo primero que te dicen es tener que hacer tu denuncia y después mandar a la fiscalía. Y mientras nos están robando, yo tengo 3 vehículos que no puedo mantener como tienen, pues ya me robaron más de 6 baterías. Y todos cuestan, son de batería de 800.000 guaraníes y multiplicando por 6. Es una vergüenza, la verdad que estamos cansados ya y llamamos al comisario, a la comisaría. Ellos directamente te dicen que no hay orden de la fiscalía y que no se puede hacer nada, pero... Aprovechando un poco el tiempo, si lo tengo que hacer rápido, le pregunto a los vecinos, rápido le voy a preguntar más a cada uno, ¿a vos qué te robaron? En realidad a mí nada todavía, gracias a Dios. ¿A vos qué te roban? A nosotros específicamente botellas.
que había en el costado de la reja y al pasar metieron la mano. Que por suerte el perro que es Pitbull no le tomó la mano. Que si le hubiera tomado Mariano al final, la responsable iba a ser yo. Entonces, acá a mi primo de enfrente le robaron su carretilla, pala, ropa del tendedero. A otro primo le robaron gallinas. Porque no perdenan. Yo lo único... Porque quiero que me citen nomás qué cosas, por ejemplo, roban. Banteritas, esas decoraciones que se ponen por la pared, que se trae y también que compro con mucho esfuerzo, llevaron todito de mí. Que tengan al alcance ellos. Todo lo que tienen, hasta plantas. ¿Qué pasó? Acá, ahí está mi jaula de medidor. El medidor de agua robaron también. ¿También tu medidor de agua? Sí, y no es ese solo. Vecinal, 9 ya dijo de la guatería que le robaron, 9 medidores. O sea, es como que recorren ellos lo que encuentran. Recorren, no respetan a ellos nada. Yo anoche, por ejemplo, anteayer, escuché el Pedro que estaba al lado, me levanté y mire, ellos de arriba para abajo, de arriba para abajo. Sí, pero a mi casa, por ejemplo, ya no entran todavía hasta ahora, no sé, el día de mañana, pero realmente estamos cansados ya de ellos. ¿Y la policía qué dice? Y la policía hace caso omiso, Mariano. Ellos no actúan en consecuencia, Entonces, a raíz de esa situación, nosotros nos reunimos los vecinos y armamos ahora una comisión. Entonces, hay un grupo que ya harto dice que van a tomar justicia por manos propias. Pero que ya pasó. Y va a seguir pasando si es que las autoridades siguen haciendo la vista gorda. Porque pareciera que todo queda en esto, ¿verdad? En papeles nomás. Sí, así mismo. Nosotros hicimos la denuncia, incluso le llevamos al presunto autor de lo que pasó, confesó. Sí, yo estuve con ellos arribando con la heladera en la espalda. Nos vamos a la comisaría, hablan ahí entre la policía y el ladrón, el detenido, y nos dicen al final no se puede hacer nada, no hay prueba, pasó más de 24 horas. Le llaman a la fiscalía, por favor, la fiscalía, ¿dónde está? Necesitamos la fiscalía que venga aquí a allanar, a que venga, hay varios aguantaderos. ¿Para cerrar? Para cerrar, Mariano, nosotros vamos a hacer una nota al comandante de la policía solicitando la remoción del cargo del subjefe de la comisaría tercera, porque esto no puede ser. Si él no ve, entonces alguien de más arriba tiene que actuar. Entonces vamos a volver a confiar por última vez en el señor comandante de la policía para que pueda solucionar, porque esta zona es una zona olvidada, Mariano. Como le decíamos, en todas las casas aquí, Amalia Rolando, ya le entraron a robar a los vecinos de cosas mínimas. Algunos contaban, por ejemplo, el calzado, ¿verdad? Pero que termina siendo un perjuicio. Y hoy le roban el calzado, mañana le roban la manguera, después una plantera. Y así ese perjuicio se vuelve hasta cotidiano y, por supuesto, harta a los vecinos vivir en esta situación. Gracias, Mariano. Situación también bastante complicada allí para los vecinos de la ciudad de Luque. Y vamos a compartir también esta lamentable situación. Una persona de la tercera edad fue abandonada en Fernando de la Mora, zona sur, sobre las calles Soldado Velar y San Roque González de Santa Cruz. Y según el reporte de los vecinos, que llamaron, por cierto, al 911, la policía se enteró de que fue abandonado por 2 hombres que lo bajaron de un vehículo de color gris. Algunos pobladores lo reconocieron porque años atrás él residía en esa zona. Estamos hablando de don Crescencio Morel, o al menos de esta manera fue identificado, este septuagenario, y como decíamos fue abandonado con un bolsón de ropa. Tuvo que ser llevado a la comisaría para poder pasar la noche, aunque sea sobre un colchón. Nosotros recibimos informe a través del sistema 911 de un vehículo de color gris, tipo automóvil, dos sujetos de sexo masculino bajaron a este señor ahí en Soldado Velar y Roque González de Santa Cruz y le dejaban abandonado. Le bajaron su pertenencia, su ropa, en un bolsón, y por suerte más o menos tenemos la cara de uno de los muchacho que le dejó abandonado a este señor. Se dio participación al fiscal doctor Rienzi del Ministerio Público de Fernando de la Mora. Va a iniciar una investigación tratando de
encontrar a estas 2 personas que le dejaron abandonadas ahí. Sí, me dejé acá. ¿Dónde vivías, Don? ¿Con tu familia vivías? Y ahí me puse la ropa que tengo. Ahí me sacaron todo ya, me sacaron todo. Y ellos son peleadores. ¿Tu pariente cuál? Y eso la gente esa que viene. Acá lo que hay. Y lastimosamente esto tiene su consecuencia directa en el trabajo infantil. Desde las Naciones Unidas buscan eliminar por completo esto con varias iniciativas. De mayo de 2020 al cierre del mes de mayo de 2021, el Ministerio de la Niñez detectó 179 focos críticos identificados en distintos puntos del país sobre trabajo infantil. 1.326 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en este periodo de tiempo. Del total, el 59% corresponde a niños en la primera infancia y en gran porcentaje el trabajo infantil se observa en las calles en la venta ambulante, pedido de limosnas, reciclaje y consumo de drogas. Por pandemia se recrudeció la situación del trabajo infantil a nivel mundial. Paraguay no está lejos de esta realidad. Según informes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, publicado recientemente, ambos organismos advierten que la cifra podría crecer más debido al COVID-19. Se calcula que la pandemia podría abocar 9 millones más de niños al trabajo infantil hacia finales de 2022. Y según las predicciones, esta cifra podría aumentar hasta los 46 millones si los menores carecen de acceso a una cobertura social básica. Estimaciones realizadas antes de la pandemia del coronavirus y basadas en la velocidad de los cambios entre 2008 y 2016, en 2025 habrá unos 140 millones de niños trabajando si no se toman las medidas adecuadas en forma acelerada. Ante esta situación se insta a seguir involucrando a organizaciones de distintos sectores para lograr la meta de erradicación del trabajo infantil.